Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Lo hago con ustedes para platicar acerca del caso del feminicidio de la joven maestra Jessica González Villaseñor ocurrido en el 2020 allá en Michoacán. Y me voy a referir a este caso en esta ocasión porque tuve la oportunidad de platicar con su madre, Verónica Villaseñor, prácticamente inmediatamente después de que ella recibiera la noticia de que el feminicida de su hija había recibido el beneficio de la disminución de su sentencia por casi 8 años. Es decir, Diego Uric fue sentenciado en el 2020 a 50 años de prisión por el feminicidio de Jessica González Villaseñor y un magistrado, 3 años después, han pasado 3 años de eso, un magistrado de la Suprema Corte de Michoacán determinó que debía de tener el beneficio de la reducción de su pena a 42 años, 6 meses, para que cuando salga de la cárcel no haya cumplido los 60 años y entonces tenga la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. El caso del feminicidio de Jessica González Villaseñor fue muy sonado en su momento por la estridencia, por la crueldad, por la forma en la que esta joven maestra fue asesinada. Fue muy duro para la familia, es un caso que durante 3 años la familia de Jessica ha clamado en todos los espacios posibles justicia para ella. La madre de Jessica ha ido al Congreso local, ha recurrido al Congreso federal, ha hablado con los fiscales en Michoacán, ha hecho un llamado al gobierno estatal, al gobierno federal. Finalmente, para muchos, quizá la justicia está hecha porque el asesino fue atrapado y condenado a 50 años. Sin embargo, ha sido un proceso muy pedregoso, sobre todo para la familia de la víctima, quien ha sido, según las palabras de la señora Verónica, han sido en este proceso legal revictimizados una y otra vez. Y la realidad es que creo que a México entero le sorprendió esta noticia de que un asesino como Diego Uric, en un caso tan sonado como el de Jessica González Villaseñor allá en Michoacán, tenga una reducción de pena, porque eso lanza un mensaje muy desolador en materia de violencia de género en nuestro país, en materia de justicia en contra de la violencia de género en nuestro país y en la peor de sus manifestaciones, que es el feminicidio. Les dejo con la entrevista que tuve con la señora Verónica Villaseñor, madre de Jessica González Villaseñor, fallecida hace 3 años en Michoacán, víctima de feminicidio. El asesino de tu hija tenía 50 años de sentencia. El día de hoy le quedan 42 años con 6 meses. La razón y son muchos años, Verónica, de todas maneras, la razón por la cual ustedes como familia, y lo puedo entender perfecto, se inconforman con esto, es porque tú peleabas por la pena máxima. Sobre todo, ¿es esa la justicia que buscabas o es por el hecho de que nada para ti justifique la reducción de una sentencia al asesino de tu hija? Tienes toda la razón, Moni. Nada, absolutamente ninguna sentencia va a justificar el haberle quitado a mi hija, ¿no? Pero desde el primer momento no pedíamos una pena máxima. Lo que estamos pidiendo nosotros es una pena ejemplar, Moni. Y efectivamente, aunque, por ejemplo, se te hagan pocos años, los 6 años y medio que le redujeron, ni siquiera, o sea, lo más importante es el mensaje que se está enviando con esto, ¿no? Porque no estamos hablando de una pena ejemplar. El único mensaje que se está enviando es efectivamente ese, que tienen todas las oportunidades, pues, para estar reduciendo penas. ¿Y cómo va a tener oportunidad un tipo cuando está más que comprobada su culpabilidad? ¿Por qué tendría ese derecho? ¿Por qué tendrían que haberle rebajado 1, 10 o los años que hubieran sido, no? Simplemente es el mensaje que se está enviando diciéndoles que tienen ese derecho.
O sea, en este caso fueron 7 años, 6 meses, ¿sale? Pero aquí lo importante es, imagínate en los otros casos que les reducen 25, o sea, a la mitad de la pena. Precisamente por eso es lo que te digo, ni siquiera es importante los años, es el mensaje que se está enviando. O sea, ¿por qué tendrían que tener esa oportunidad? ¿Qué justificación te dieron? La resolución del juez se basó en su derecho que él tiene a la reincisión, Reinserción. el derecho que él tiene por los derechos de los jóvenes. Pero está fundada en su derecho, pero ni siquiera toma en cuenta los derechos que se infringieron de mi hija y los derechos que nosotros tenemos como víctimas. O sea, no debe de haber una ponderación. Simplemente se deben de respetar tanto los derechos que él tiene como los derechos que infringió de mi hija y los derechos que ahora tenemos nosotros como víctimas. Eso los está dejando a un lado. Por otro lado, al juez se le comprobó absolutamente todo con todas las pruebas suficientes que le mostramos y él dejó de lado eso, exactamente eso, Moni. Ni siquiera tomó en cuenta todo el dolo, la hazaña, la crueldad y la violencia extrema. Y sobre todo que no hubo ningún solo arrepentimiento de su parte. ¿Por qué tendría que hacer valer un derecho de él cuando ni siquiera lo ha solicitado como debería de ser, puesto que a él en el juicio se le dio la palabra y ni siquiera eso solicitó y sin embargo se está cuidando ese derecho de él y aparte está pisoteando los de nosotros? Entonces, ¿por qué sería justo eso? ¿Qué sigue para ustedes? ¿A dónde vas tú? ¿A la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo vas a continuar con esto o ya no vas a continuar con esto? Mira, Moni, estoy tan dolida y decepcionada que yo, como tú me lo dijiste la vez pasada, tú, Verónica, ¿qué es lo que quieres? Yo estoy cansada. Créeme que estoy tan decepcionada, tan asqueada de todo esto, que no quiero hacer absolutamente nada. Sin embargo, sé perfectamente que si no hago nada, es como si estuviera de acuerdo con toda esta situación. Entonces, claro que voy a hacer lo que corresponde. Desde un inicio hemos hecho las cosas bien y hemos llevado todo legalmente como es. Entonces tengo el derecho a presentar un amparo, que es lo que vamos a presentar y vamos a trabajar sobre ese amparo porque no tendrían por qué cuidar ese derecho de él cuando él ha infringido tantos derechos que mi hija tenía. ¿De alguna manera tú sospechabas que algo así podía suceder? El hecho de que hubieran retrasado y retrasado y retrasado y que de pronto se llevara a cabo la audiencia y que no, tú no tuvieras el resultado de esta audiencia de inmediato, sino que te dijeran que te lo iban a mandar por escrito. ¿Lo veías como señales no muy positivas ante la conclusión? Fíjate que ni siquiera es sospecharlo, porque realmente esa es la realidad. O sea, no es el primer caso donde se reduce la pena, no es el primer caso donde se cuidan solamente los derechos de él, porque la mayoría de los casos, esa es la realidad. O sea, les bajan las penas a consideración y a criterio de los jueces y de los magistrados. Entonces, claro que yo ya venía a venir esto, porque esa es la realidad que se está viviendo. O sea, en todos los casos es exactamente lo mismo. ¿Por qué tendrían el derecho de bajarles las penas? ¿Cómo fue el momento en el que recibes el papel y lees con quién estabas? ¿Estaba tu abogado contigo? ¿Estaba uno de tus hijos acompañándote? ¿Cómo recibes eh, este papel? ¿Lo lees? ¿Y qué fue en lo inmediato que sentiste? Estaba con mi esposo, em, me sentí pisoteada, decepcionada y asqueada de toda esta situación, pero lo peor fue esa situación. O sea, mis otros dos hijos no estaban conmigo, entonces tenía que ver la manera de cómo explicarles a ellos, cómo les explico lo mal que está un sistema y que las decisiones
ni siquiera, o sea, ni siquiera importan nuestros derechos, ni siquiera importamos eso nosotros. ¿Cómo le digo yo a eso a Cristo o a Adrián? La decisión que él tomó y que nosotros ni siquiera les importamos y que siguen pisoteando nuestros derechos. Eso fue el acabose para mí porque no encuentro las palabras para, pues, para Pero, darles un aliento, no lo encuentro, no, eso fue lo que a mí me acabó el día de ayer pensando en cómo voy a hablar con ellos, cómo les voy a explicar, pero ¿por qué cómo tendrías voy a tú que agarrar. ser la que explique algo de lo que tú no eres responsable? Tú eres una víctima más. Sí, pero soy responsable de mis hijos, de la educación, de forjar pensamientos. Entonces, de eso sí soy responsable y sé perfectamente que tengo que decirles las palabras correctas para darles la información y buscar el mejor razonamiento para que ellos lo entiendan, porque imagínate tú la desesperación de ellos dos al saber que este tipo tiene más derechos y que son cuidados sus derechos cuando nos ha causado tanto daño. De eso sí soy responsable de la educación de mis hijos. Por eso fue mi frustración, porque como dices tú, yo no soy responsable de esas decisiones, no soy responsable del cómo está programado todo este sistema, aunque lo diga de que no somos responsables, pero ¿qué crees, Moni? Efectivamente, sí somos responsables. Toda la sociedad somos responsables de haber permitido tener todo este sistema. O sea, ¿por qué tenemos que permitir que siga ocurriendo o que esté ocurriendo esto y que sigan valorando más los derechos que ellos tienen cuando ni siquiera pueden cuidar la vida de nosotros? ¿Dónde estabas cuando recibiste la resolución en tu casa? Trabajando en mi negocio, Moni, como todos los días. ¿Y te llegó por un mensaje en el teléfono? Sí, la persona que se encarga del comunicado, ella me marca y me dice, le acabo de enviar este comunicado y me explica cierta forma, ¿no? Entonces le dije, mira, eso es demasiado extenso, no te molestes en explicármelo, simplemente ya vi la resolución, eso es algo que pues tengo que imprimirlo, tengo que leerlo, los nervios se me van para arriba y se me va la vista, ¿no? Entonces tengo que imprimirlo para entonces yo razonarlo. ¿Qué pensabas que podías lograr yendo a la fiscalía? Porque tú sabes perfectamente, y como te llevas 3 años en este proceso complicado, doloroso, sabes que una vez que un juez o un magistrado dicta una sentencia, no hay mucho más que hacer. ¿Por qué te dirigiste a la fiscalía? ¿Cuál era tu objetivo? Porque lo único que he aprendido es efectivamente eso, que no soy abogada, no conozco al 100% las leyes, pero lo único que he aprendido es acercarme a las personas adecuadas para que me lo expliquen, ellos que sí son los expertos. Precisamente por eso me fui a la fiscalía. Yo sabía perfectamente que en este caso nada más somos nosotros los que tenemos que presentar la inconformidad, tendremos que presentar el amparo, pero todo lo que sume es bueno y ellos sí son abogados y entonces necesitaba respuestas, necesitaba que me explicaran porque sé perfectamente que a partir de ahora tengo 15 días para presentar un amparo y tengo que sentarme a armar todo un amparo, ¿no? Entonces Con sí tus abogados. necesitaba que me explicaran muchas cosas y sé que ahí hay abogados, precisamente por eso fui. Em, ellos, ellos ya no tienen parte, la fiscalía ya no tiene parte, pero si bien es un caso donde la fiscalía participó, ¿no? Entonces, yo quería saber si había algunas cosas que ellos habían refutado en cuanto a pruebas o que si se había hecho bien, pero no, efectivamente no refutaron absolutamente nada. Entonces, pues sí, la fiscalía no tiene parte ya ahorita en este momento, pero ellos como abogados, claro que podían explicarme muchas cosas. Entonces tienes 15 días para presentar
en la inconformidad a esta decisión de la justicia allá en Michoacán, en el caso de tu hija, y qué sigue, Verónica. Hacer lo correcto, aunque ella no quiera, aunque no me queden fuerzas, seguir haciendo lo correcto, presentar y armar y cuidar muy bien mi amparo, ¿no? Dar argumentos que pues ya se han dado, pero dar argumentos para que se ratifique la pena máxima, ¿no? Y efectivamente, aún que los años no importen, que sea una pena ejemplar y el hacer lo correcto es el mejor ejemplo, Moni. Que tú lograras que la pena fuera ejemplar, disminuiría tu dolor. No, no, Entonces, pero me daría un poco de paz. Yo, mi dolor sería tan grande al igual que lo es ahorita, pero no tendría paz sabiendo que no hice lo correcto o lo que estaba en mis manos. pero Y eso es lo que estoy haciendo. tú siempre has hecho lo correcto, porque has seguido paso a paso el proceso. Posiblemente, quiero pensar, lo que no puedes aceptar es ser víctima nuevamente de una injusticia. Exacto, y no puedo permitir que sigan pisoteándonos, porque el permitir que nos pisoteen y como lo han hecho hasta ahora y no hacer absolutamente nada es permitir que sigan pisoteando toda una sociedad también. Lo hago por, por otras mamás que a lo mejor van a pasar lo mismo que estoy pasando yo. ¿Alguien del gobierno del estado de Michoacán se ha comunicado contigo? Porque pues bien sabemos que son cosas independientes, o sea, el poder judicial pues tiene esta autonomía, pero el acompañamiento que uno esperaría que ante un caso tan estridente como ha sido el de tu hija, existiera. O sea, que ¿alguien se ha comunicado contigo para decir, te vamos a acompañar? ¿Hay cierto apoyo para el tema legal? Porque los abogados, pues hay que pagarlos. ¿Cómo le estás haciendo? Mira, Moni, todo es independiente, ¿no? Pero aquí todos formamos parte de, o sea, tenemos este sistema porque nosotros lo hemos, porque nosotros ni siquiera hemos querido revisar y hacer algo para cambiar esta situación. El gobierno del estado, claro que es independiente de todo el poder judicial que tenemos, pero el gobierno del estado es el primer responsable de no estar de no estarnos cuidando o de haciendo su trabajo como debería de ser. Entonces, aunque sean diferentes, todos tenemos parte y todos tenemos culpa de que esto vaya creciendo. No sé, ninguna autoridad se ha acercado a nosotros como es gobierno del estado o el poder legislativo o los diputados, ¿no? Pero sin embargo, yo sí lo he hecho. O sea, yo he tocado 1000 puertas, he estado tratando de que me escuchen, de que hagan lo que está en sus manos, pero desgraciadamente ninguno de ellos me ha escuchado. Hace poco estuvimos en el Congreso del Estado, donde efectivamente dijeron que me iban a escuchar, pero ni siquiera me escucharon. Tuve una reunión con personas del gobierno del Estado y con dos de sus asesores de los diputados, donde efectivamente ni siquiera me quieren escuchar y aparte de eso su respuesta fue estúpida y nula. O sea, salí peor de cómo estoy en este momento, puesto que su respuesta fue esa, que ellos están trabajando en la reincisión, en la reinserción. No están trabajando La en, justicia. Ujú. en la justicia. Esa fue su respuesta de ellos. Pues no nos queda más que esperar al siguiente paso que vas a dar, a la presentación de tu inconformidad de manera legal y a la respuesta que el poder correspondiente tenga.
ante esto y pues a seguirte acompañando, Verónica, hasta donde vayas tú a darle seguimiento a esta historia, porque efectivamente tú muy bien lo dijiste al inicio y creo que esa es la sustancia de lo que está pasando en este momento. El mensaje que se envía desde Michoacán en materia de justicia para las mujeres víctimas de feminicidio es dramático. Esa es la verdad. Y es desesperante. Y ojalá, de verdad, como te dije ahorita, yo soy responsable de mis hijos y espero de verdad que las mamás me escuchen y entiendan que todas somos responsables de este poder judicial que tenemos y de permitir que nos estén atacando de esta manera porque nuestras hijas están muriendo y ellos no quieren escucharnos y no quieren hacer ningún cambio. Entonces, si no se hace ningún cambio y ni siquiera nos quieren escuchar, pues más de alguna va a estar pasando por lo que yo estoy pasando. Gracias, Verónica. Y te mando un abrazo muy fuerte y seguimos en Muchas gracias. contacto y pues hay que seguirle. O sea, no tengo nada que decirte porque ante esta situación no hay mucho que decir. Más bien lo mejor que podemos hacer cada quien desde nuestros lugares es acompañarte y darte a ti y a tu familia pues la fuerza necesaria, aunque en realidad claramente pues nada es suficiente. No, muchas gracias, Moni. Y sí, estaremos en contacto. Voy a estar trabajando en eso. Aún que tenga todas esas limitaciones. O sea, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no tengo dinero, no tengo abogados con los que pueda pagar, pero efectivamente eso es lo que tengo que demostrarles. Tenemos un departamento de la CEAP donde no cobran ni un 5 y ese es su trabajo y es su responsabilidad. Y ahora es la responsabilidad de ellos, porque ellos defienden a las víctimas. Entonces, pues vamos a ver, porque ahora llega su trabajo de O ellos. sea, tú estás defendiéndote, o sea, es decir, tú estás utilizando abogados de la CEAB, estás utilizando abogados, llamémosle de oficio, no es, ¿Sí? o sea, tú no estás recurriendo a un bufete privado para poderte, no, estás recurriendo al mismo, digamos, a la misma defensa que el Estado te puede proveer. Exactamente, Moni, esa es la realidad. Estoy desde un inicio, porque desde un inicio les dije, estoy aquí sin un 5 en la bolsa, pero tengo que hacer lo correcto. Tenemos un departamento de la CEAP que exactamente ellos son los que trabajan para defender los derechos de las víctimas. Todo el tiempo he trabajado con ellos. Y eso es lo que quiero demostrarles, que todos estos tipos hacen todo lo que hacen por el poder, por las leyes, por todo ese grupo que los protege, pero nosotros también contamos con un departamento, ¿no? Y Claro. que es su trabajo, que hasta ahora no hemos visto demasiados frutos, pero bueno, tenemos que trabajar en conjunto. La realidad es esa. Yo estoy trabajando con una abogada de la CEAP, donde si bien me estuve yo toda la noche revisando con toda mi familia, yo sé que ella también está revisando, también está trabajando y todo esto es fruto de su trabajo también de la Claro, licenciada. claro. Y hay que reconocerlo, sin duda que sí. Sí, claro. Muchísimas gracias, Verónica. Seguimos en contacto. Te mando un abrazo y saludos a todos en casa. Muchas gracias, Moni. Hasta luego. Muchas gracias.